Esta noche en PPT, la batalla del género. Hay un debate interesante sobre la ley de educación sexual e integral que obliga a hablar en los colegios de conceptos como identidad de género y diversidad, lo cual obviamente habilita a hablar de homosexualidad, transgénero, métodos anticonceptivos y autoconocimiento del cuerpo. Hay una parte de la comunidad educativa y de padres que no está de acuerdo en contarles estas cosas a los chicos. Hay un montón de cosas para discutir acá. Nosotros cuando hicimos 2 reuniones de preproducción para hablar de esto, discutimos 3 horas entre nosotros mismos, a los gritos. Se puede, no se puede, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra. ¿Qué rol tiene que cumplir el Estado? ¿A dónde están o qué espacio tienen en la educación las convicciones íntimas, las creencias personales? ¿Está bien, está mal? ¿Cuáles son los límites o no? ¿O no tiene que tener ningún límite y los chicos tienen derecho a saber todo lo que haya que saber? Esta noche en PPT, vení. A ver, esta historia empieza con la discusión que generó el debate parlamentario por el aborto, que ahora se trasladó a la Ley de Educación Sexual Integral, un tema que por supuesto toca a todos los que tenemos hijos, que involucra a la comunidad educativa y de padres. La ley tiene 12 años, pero nunca se aplicó, 12 años, típica ley argentina. Y la aplicación a partir de este año genera polémica. Creencias personales, rol del Estado, si es solo un momento en el crecimiento de cada chico para aprender determinada cosa. Los que están en contra de la ley dicen que introduce la ideología de género. Esto dijo la Iglesia en un comunicado. El Ministerio de Educación y quienes apoyan la ley dicen que no existe la ideología de género, que lo que existe es sexo, género y orientación sexual. A ver, sexo es lo que sos biológicamente, cómo nacés. Género es cómo te percibís. Y orientación sexual es qué práctica sexual preferís. Por lo menos ese es el diccionario básico. En el tema que sigue, polémica y opinión. Dale. No voy a obedecer tu ley perversa que me somete a mí y a mi familia. Ellos tienen una ideología antiderechos, antidiversidad, no se fijan en las consecuencias. Se están dando ideología de género, pero totalmente. Familia es papá y mamá, o 2 mamás, o 2 papás. ¿Usted cree que la homosexualidad es un problema? Yo creo que la homosexualidad es un problema fomentarla. El debate sobre el aborto legal generó otra grieta en la sociedad argentina. Verdes y celestes. Y ese enfrentamiento tiene ahora un nuevo territorio, las escuelas. El motivo, la Ley de Educación Sexual Integral, que obliga a hablar en los colegios de homosexualidad, transgénero, métodos anticonceptivos y autoconocimiento del cuerpo. Vamos a apoyar el proyecto, ya que creemos que debe existir un programa de educación sexual. Yo creo que esta fue una ley de avanzada y que las sociedades tienen determinados procesos de maduración de estas cuestiones. Por otro lado, esta ley establecía que las provincias debían adherir y la verdad es que adhirieron pocas provincias. Sancionada ya hace 12 años, genera más polémica que nunca. Cuando vos cruzás las provincias que no tienen ley de educación sexual integral y las situaciones de embarazo adolescente no intencional, ves una correlación muy grande. ¿Me puedes dar un ejemplo de esas provincias? Por ejemplo, Formosa, que lidera el ranking de las provincias que no han adherido a la ley nacional, pero que tiene el índice más alto de embarazo adolescente no intencional. Ahora bien, la educación sexual integral, que es lo que se propone ahora, incluso se está por reformar la ley del 2006, es otra cosa. Eso incluye la imposición de una doctrina moral específica sobre la sexualidad. El artículo 5 de la ley es tan difuso que permite que cada escuela dicte los contenidos de educación sexual según sus creencias y valores. Algunos diputados quieren reformar ese artículo para igualar la currícula
en todos los colegios del país. Para hacerlo más claro y después de ver que en 12 años todavía no hemos logrado mejorar en ninguno de estos índices que te comentaba al principio, los legisladores entendimos que tal vez era necesario hacerlo aún más explícito en la ley y poner que esta era una ley de orden público para que así ninguna provincia tuviera que adherir a la ley. Tenemos un problema, que se han presentado proyectos de ley que niegan el derecho de los padres sobre la educación de los hijos, que niegan el ideario institucional y que además lo quieren declarar una cuestión de Estado. Los directores y también los docentes comentaron que en las escuelas este trabajo con la ESI ha generado mejor comunicación incluso con las familias y con los chicos, que sienten que tienen más herramientas para preguntar en casa, para hablar en casa, y las familias en articulación con la escuela más elementos para acompañar quizás a los chicos en esas respuestas, ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa básica y que es que el currículum básico tiene que darse. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que en matemáticas la escuela de aquí va a enseñar algo distinto que la escuela de allá. Puede ser que esta escuela enseñe más que esta, pero lo mínimo lo tienen que enseñar todos. En el marco de la ley había un respeto por la temporalidad de impartir esa educación y también por el ideario que cada colegio tiene. En cambio, con la reforma que se estaba proponiendo, eso se terminaba. Es decir, como que el Estado daba una sola visión y esa visión era una visión obligatoria para todos los establecimientos educativos, ¿no? ¿Ayuda a prevenir un embarazo? Vos das los medios anticonceptivos, los das todos. Das la pastilla, das el preservativo, das el DIU, das el chip. Ahora, por ejemplo, una institución católica o evangélica, una vez dados los contenidos, pueden decir, miren, de acuerdo a nuestra fe y a nuestros valores, nosotros recomendamos la abstinencia hasta el casamiento y después recomendamos el método de los días. Para garantizar que la educación sexual esté presente en todos los colegios, los ministros de Educación de las 24 provincias firmaron este año la resolución 340, que incluye conceptos como identidad de género y diversidad. Firmaron la resolución 340, en donde se introduce garantizar la equidad de género, evitar estereotipos, hablar de... Pero fueron también especialistas en educación. El marco de... Sí, como que se supone consideraron que se podía introducir el concepto Exacto. de género a esa edad. Exacto, sí, fueron especialistas en educación, pero puede haber especialistas en educación que tengan una ideología y especialistas en educación que tengan otra ideología, ¿no? Los chicos lo van a aprender igual, que la sociedad las va a informar igual. El tema es que básicamente con conceptos educativos, básicamente hay una intencionalidad educativa. Y creo que eso es una oportunidad que tenemos de mejorar esa educación sexual que se está dando de todas maneras. Y tenemos que incluir el criterio del concepto de identidad de género y de diversidad para incluir a todos, porque todos somos los diversos. Esta semana apareció un video de un jardín de infantes en Olavarría. Ese mismo video fue calificado como hermoso por los verdes y horroroso por los celestes. ¿Qué se les está enseñando a los chicos? Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos. Primero que hay que tener en cuenta para poder entender todo este quilombo es somos todos distintos, somos todos distintos. Por muchas necesidades sociales, económicas y políticas hemos tratado de poner todo en dos cajitas. Lo que ha pasado es que entendemos ahora que no cabe todo en dos cajitas, que hay un montón de otras cosas. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás. Varón y mujer no abarcan a toda la diversidad de las identidades. Y por suerte la ley de identidad de género permite inclusive, y esto es muy reciente del 3 de noviembre, que podés inscribirte en el registro, tener un documento sin consignar el sexo, ni varón ni mujer. Y esto realmente lo permite la ley de identidad de género argentino, y es una realidad. Yo creo que la homosexualidad es un problema fomentarla. ¿Y qué le parece que fomenta la homosexualidad?
fomenta la homosexualidad lo que se está haciendo ahora con la educación sexual que se fomenta desde el Ministerio de Educación. ¿A qué edad podemos comenzar a hablarles a los niños sobre la identidad de género? ¿Comenzar a hablarles a los niños? ¿A qué edad podemos? No. Introducir el concepto de identidad de género. Bueno, yo preferiría que no se les introduzca el concepto de identidad de género, sí de educación sexual. Si nosotros a chicos de 12 años o a chicos de 10 años los estimulamos para que adopten conductas sexuales desde tan temprana edad, estamos distorsionando su edad y estamos acercándolos a la posibilidad a que tengan un embarazo no deseado. ¿A qué edad y de qué manera los chicos están preparados para recibir educación sexual? Los chicos están viviendo un proceso que es muy distinto al proceso que vivieron sus padres. Los chicos viven, al menos por ejemplo en Argentina, en un país en donde 2 hombres, 2 mujeres pueden casarse. Sus padres no vivieron en ese mundo. Entonces, esos chicos están preparados de otra manera para recibir esa información. Los que cuestionan los contenidos relacionados al género están mayoritariamente agrupados en el movimiento Con mis hijos no te metas, que está presente en toda América Latina. Si sos mujer tenés vagina y si sos hombre tenés pene. Y eso no es ningún constructo social. Si querés te podés ir al baño y te podés mirar vos. Ahora, lo que te acontezca a vos internamente es una cuestión tuya que yo no te voy a discutir a vos. ¿Está? Vos aparecés en un video en una escuela. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Qué pasó? Bueno, lo que ustedes vieron es mi manifestación honesta y sincera hacia esa cuestión, que no se baje de esa forma. Sí, que no se le diga a los niños de una familia tradicional donde los padres ni siquiera están enterados que ya no existe más hombre y mujer, porque se baja de esa forma, sí. ¿Y vos qué te pensás, que ponerte un pañuelo celeste no es una ideología? No, defiende la vida, es un derecho. Pero por favor. No puede haber una diferencia entre sexo, género y orientación sexual. Lo que no puede haber es una construcción cultural realizada a espaldas de la realidad. Nosotros nos basamos también en la confianza a los profesores, confianza en los maestros, de que ellos van a educar de una forma, vamos a decir, como se venía haciendo, tradicional. Hay que mirar lo que dice el currículum que publicó el Ministerio y entender que lo que sí es una forma de ayudar a chicas y chicos a que vayan entendiendo y se entiendan ellos mismos y cómo se desean vincular con las otras personas. ¿Quién tiene que definir los contenidos de educación sexual integral? ¿Los padres o el Estado? Las políticas educativas deben ser conducidas por el Estado y definidas por el Estado, siempre, porque esto es una política educativa. Las discusiones relacionadas con el género dan lugar a los debates más calientes. ¿La educación sexual integral tiene perspectiva de género o ideología? ¿Existe la ideología de género? ¿Qué es lo que algunos definen como ideología de género? Bueno, lo primero que hay que decir de la ideología de género es que no existe. Todo eso que sabías ha sido cambiado. Ha sido cambiado por la ciencia. Entonces, se le dice, es una manera de subestimar todo ese enorme cúmulo de conocimientos que se ha dado. Yo creo que estos argumentos que nos trae la ideología de género, que desarraigan a la sexualidad humana de su marco natural, son más que peligrosos. Los que hablan de ideología de género, eso es una opinión personal, simplemente discriminan, niegan la diversidad, estigmatizan la diversidad, patologizan la diversidad y no quieren incluir a todos con igualdad de derechos. Nosotros creemos que la ideología de género metida en el contenido de la educación sexual pasa a ser adoctrinamiento, porque se le dice al chico, no existe el varón ni la mujer, y le generás un problema psicológico muy grande. Es bueno ser diferente, porque nacimos para ser diferentes, eso hay que entenderlo. Y como todas las identidades son buenas, son válidas, y todas las orientaciones también, simplemente esto nos hace más humanos y nos hace mejores como sociedad y como personas, repito, es muy importante. La ley siempre estuvo ahí, solo falta que cuando termine la discusión podamos cumplirla. Hoy se convierte realmente en una ley mordaza. No puedo decirte
que no estoy de acuerdo. Y yo fui educada en la libertad y vivo en la democracia. Y si no estoy de acuerdo, ¿sabés qué? No estoy de acuerdo, aunque me lleven presa. Las leyes están para ser respetadas, especialmente cuando no estoy de acuerdo. A mí no todas las leyes que existen en la República Argentina me gustan. No con todas las leyes que existen en la República Argentina estoy de acuerdo, pero tengo que respetarlas, no solo como funcionario público y porque juré hacerlo, sino como ciudadano. Maru Fargas Cámara. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué onda? Un lío importante, una discusión, pero sobre todo interesante, ¿no? Bueno, ahí un poco lo que contaba recién Obarrio, Mariano Obarrio, el periodista, señalaba un poco lo que es el centro del conflicto, por lo menos desde su óptica. La resolución 340, una resolución del Consejo Federal de Educación, este año todos los ministros se juntaron, dijeron vamos a definir cómo implementamos esta ley, que no todas las provincias están adheridas. Bueno, ahí en esa resolución se incluyen distintas leyes relacionadas con la educación y también con las que tienen que ver con el género. En particular, hablan de la ley de identidad de género. Eso es lo que cuestiona el sector celeste, si querés, o el sector pro vida, y lo que toman ellos como ideología de género. Digo, más allá de las definiciones que nos han dado sobre ideología de género, que son bastante diversas, en particular lo que cuestionan es el artículo 2 de la ley de identidad de género, que básicamente le da el derecho a la gente a que se pueda percibir de la forma en la que él ya lo siente, él o ella lo sienta, y que tiene derecho a poder vivir la sexualidad a su manera. Sí. No, digo, esto puesto no directamente así, pero sí volcada toda esta información en los contenidos educativos, es un poco lo que está generando hoy la discusión. El conflicto. Claro, me parece interesante lo que decía la diputada Los Penato en el tape, donde ella marca el caso de Formosa, como decir, bueno, no es un capricho, no es que, veíamos al ministro de Educación también, no es que es un capricho del Estado decidir o meterse, como dice el movimiento No te metas con mis hijos, o no, con mis hijos no te metas, que el Estado se meta en la educación de sus hijos, sino que como política de Estado vos podés decidir qué contenidos básicos entendés. Es que el Estado en realidad siempre se mete en la educación de los hijos. Claro. Pero yo estaba pensando el ejemplo del creacionismo alrededor de esto. Sí. Sí, que en algunos lugares en Estados Unidos lo reivindican grupos bastante delirantes, ¿no? Pero si yo, maestro de geología o de historia, enseñara en el colegio el mundo fue creado en 7 días y en el 7º Dios descansó, me dirían, estás loco. Yo hoy en el colegio enseño el mundo fue creado a partir del Big Bang. Y nadie discute eso. Más allá de que después cada uno fue creado en 7 días, o no. Me parece que el conflicto está ahí. Esto se mete con la esfera íntima y no con el resto de las cosas, ¿me entendés? Eso tiene que ver con el artículo 5 de la ley actual, que tiene que ver con el ideario institucional, digamos, lo que cada institución considera acorde a sus valores o acorde a sus creencias. Por ejemplo, esto que vos decís, si vos lo mandás a tu hijo a un colegio religioso. Pero en un colegio religioso hoy no le enseñan el mundo fue creado en 7 días. Le enseñan lo que se tiene que enseñar, que es, hubo un Big Bang, las eras geológicas fueron tal, tal y tal. Hay cosas donde en algún momento de la historia los hombres y mujeres nos ponemos de acuerdo y decimos hay determinadas cosas que creemos y coincidimos en que fueron así, independientemente de lo que vos puedas creer en tu fuero íntimo. Claro, pero hay una decisión ahí, ¿me entendés? Es como que la misma gente que religiosamente respecto del tema íntimo piensa una cosa, en otros asuntos piensa otra completamente distinta y se adapta a la otra realidad. Claro, pero esto inclusive va un poquito más allá, porque habla de los derechos de los niños, que van más allá de los derechos de los padres. Claro. El nene no es una extremidad más de los padres, sino que como niño tiene sus propios derechos y entre esos derechos el derecho a la educación. Y en esa educación el Estado entiende, y hay una ley, y debería cumplirse, de que es necesaria la educación sexual integral y la perspectiva de género, que es lo que incorpora la ESI, que es como se le llama a la ley de educación. Entre todo esto hay mucha discusión y muchas fake news, mucha noticia falta, mucha información que lo que viene a hacer es a desinformar en lugar de informar, para tratar de correr el carro un poco más para un lado o para el otro según la posición que se tenga. Por eso te digo algunas cifras cortitas que de alguna manera me parece que representan o que dan cuenta de que la educación puede cambiar la vida de muchas personas y en cosas concretas y también la de un país y en cómo está formado.
Por ejemplo, el 75% de los casos de abuso infantil en la Argentina son cometidos por un familiar. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los padres dicen, o sea, están en contra de que se les enseñe educación sexual a los chicos y dicen porque son muy chiquitos o son muy grandes o todavía no sé qué, o lo enseño yo en mi casa, y vas a las cifras y te dice que el 75% de los casos de abuso intrafamiliar. Ya hay un problema. Las pruebas Aprender, por ejemplo, de 2017 arrojaron que el 5% de las chicas que participaron de la prueba estaba embarazada o ha sido madre. El 5%. El 3% de los chicos, padre. Las cifras de embarazo adolescente en la Argentina son altísimas por encima de la media de la región, 64 por cada 1000. En las provincias del norte, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago, Corrientes, del 21 al 25% de los niños que nacen de chicas de entre 15 y 19 años. Un dato más, el 83% de las chicas y el 74% de los chicos en las encuestas Aprender dijeron que quieren recibir educación sexual integral. Fíjate, esta discusión que estamos teniendo un poco en teoría y mostrándote testimonio se dio en la realidad en Tierra del Fuego. En distintas escuelas los padres se opusieron a los contenidos de la educación sexual y fíjate qué hizo el Estado para resolverlo. Entonces, cabe preguntarse, ¿desde cuándo somos el enemigo público del Estado? ¿La provincia de Tierra del Fuego adhirió a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral? Hay un programa en el Ministerio de Educación de la provincia, se está aplicando en todos los niveles. Estos días ha habido una capacitación con referentes nacionales y además, bueno, la decisión política es que se aplique. Desde la firma de la resolución 340 en mayo de este año por parte de todos los ministros de Educación de las provincias, se están llevando adelante distintas jornadas de capacitación en distintos puntos del país. Y hoy estamos en Río Grande. En cada una de las aulas hay grupos de maestros trabajando, de maestros y de referentes escolares trabajando con talleristas que vinieron, capacitadores que vinieron de Buenos Aires y otros que están acá en Río Grande. El objetivo principal es acompañar, ¿sí?, la implementación de la ESI en todas las instituciones de la Nación, para que realmente la implementación esté garantizada en todas las escuelas. ¿Qué dudas tienen los maestros? ¿Qué miedos? Claramente tienen miedos como todos, como todas, ¿no? ¿Qué me puede pasar con las familias? ¿Qué puede irrumpir en el grado, en la escuela y cómo lo manejo, ¿no? Pero una vez que trabajamos con los contenidos, que trabajamos con los ejes y vemos las propuestas, baja la ansiedad y dicen, ah, es por acá. ¡Acción! Estamos en una situación que hoy muchas familias están con este miedo a ver qué se dice o qué se hace en las escuelas. ¿Qué cosas no quieren los padres que se hablen? No quieren que se hable de identidad de género, de igualdad. Igualdad de género es un tema que está prohibido, hemos recibido notas hasta de abogados que nos prohíben abordar esos contenidos en las escuelas. De hecho, los hijos de muchos hijos de estas familias son también los que terminan preguntando y son los que vienen con dudas al aula. Es complicado porque vos tenés de un grupo de 20 o de 25 alumnos, uno o dos que sabés que son a los que no les podés responder ciertas cuestiones y el resto tiene el derecho a saber. Hemos recibido algunas quejas concretas, hay un grupo de padres que se ha organizado. A ver, porque ellos contaban situaciones puntuales, por ejemplo, trabajo con chicos de primario con videos con imágenes sexuales explícitas, trabajo con material didáctico también con chicos de primario de educación especial, enseñando a poner un preservativo en un pene de madera. Una cosa de las que circuló mucho por redes tenía que ver con esto de que se le enseñaba a los chicos en el nivel inicial a masturbarse. La verdad circula mucha información falaz, ¿sí? Y está bueno estas instancias de capacitación para también poder, ¿no?, analizar el material y ver que eso no es cierto, que no hay ningún contenido que proponga trabajar la masturbación o otras cosas que están ahí proponiendo. ¿Quiénes tienen más prejuicio, los padres o los chicos? Los padres. Los pibes están súper abiertos y están interesados y quieren saber y te preguntan. Esta es una de las escuelas públicas en las que
Hace un par de meses un grupo de padres presentó una nota para que a sus hijos no se les dé educación sexual. Ellos hicieron hincapié también en esto, ¿no? En la ideología de género. Esto de que si es varón, si es mujer, si los varones pueden jugar a los mismos juegos que hacen las mujeres, la dramatización que se realiza. O sea, los padres lo que no querían es que los chicos jugaran, por ejemplo, con ropa de nena, o que se hicieran un collar o que se pintaran los labios. Exactamente. ¿Qué cosa te da temor o por qué no te gusta que se hable de la diversidad de género en la escuela? Porque es algo que me gustaría enseñárselo yo a mis hijos, por ejemplo, de parte mía, ¿sí? Hablarlo yo personalmente creo que son cosas que se hablan en la casa y no como cada uno afuera lo piensa o lo aporta. Está bien que si forman primero a los docentes en cuanto a ESI y hacen reuniones para poner al tanto a los padres de lo que se va a tratar. ¿Tu hija cuántos años tiene? 9. Si ella tuviera una duda y lo planteara en la escuela, ¿pensás que está bien o que está mal? No, que está bien. Son las 2:15 de la tarde y nos vamos desde Río Grande a Ushuaia, porque hoy a las 7 de la tarde hay una movilización en el centro de la capital de Tierra del Fuego, convocada por el movimiento Con mis hijos no te metas. Venimos porque la educación corresponde a los padres. Yo respeto la diversidad, pero también creo que también se tiene que respetar el derecho natural y la ley natural, que es en lo que nos tenemos que basar todos. ¿Qué sería el derecho natural o la ley natural? La ley natural es por lo que se rigen todas las leyes, donde un hijo se forma a través de un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Entonces, si eso es natural, eso hay que respetarlo. No estamos en contra de la educación sexual integral, sí de que se incorpore la ideología de género. Los maestros no deberían desde chicos ya enseñarles sobre el tema sobre las cosas que no son normales en realidad como algo normal. Les enseñan que una nena tranquilamente puede estar con una nena y un nene con un nene y les enseñan eso como algo normal, siendo que no es normal. ¿Cuántos años tenés? 26 años. Nosotros estamos a favor de la aplicación de la ley, no la vamos a suspender, la vamos a fortalecer, pero también vamos a atender si hay padres que tienen dudas o tienen reclamos por la aplicación concreta, en algunos casos en particular, la posición del gobierno es escuchar, analizar, ver exactamente qué pasó y si hay algo que no está bien, corregirlo. La ESI lo que viene es a subirse y a acompañar este cambio sociocultural que se está implementando y que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? De estas nuevas, por suerte, preguntas y cuestiones en vías de que todos estemos y vivamos de una forma más igualitaria. A ver, hay algo interesante de lo de Tierra del Fuego que tiene que ver con, frente a una crisis, lo mejor es un vidrio, es transparencia. O sea, si hay tantas dudas y tantos mitos respecto de esto, no está mal que los padres puedan participar de las clases con los chicos. Y sacarse cualquier fantasma o incluso preguntar ahí mismo y demás. De hecho, cuando nosotros estuvimos ahí en Tierra del Fuego hubo una reunión con el jefe de gabinete donde los padres tenían dudas respecto de cómo se aplicaba, se reúnen, ellos dicen nosotros vamos a revisar si hay una cosa en la aplicación de la ley que se esté haciendo mal, la vamos a corregir. Lo que no vamos a hacer es dejar de aplicar la ley. En algunos casos los padres lo entienden, en otros casos muchas veces por convicción religiosa no ceden, pero bueno, lo que dice, la directora lo decía, hay una ley, nosotros la vamos a cumplir. Y lo que veíamos al final de la nota, que es la marcha en Ushuaia, que fue el final, si querés, de una marcha Con mis hijos no te metas, que arrancó en Venezuela, se llamó la Marcha Continental, convocada para el 15 de noviembre y terminó en el lugar más austral, que es Tierra del Fuego. Este movimiento Con mis hijos no te metas, que habla de la ideología de género, nació en Perú en diciembre de 2016 como respuesta a una política del Estado donde, si querés, en Perú los contenidos educativos se llaman mucho más conservador, en algunos lugares más machistas, y se incorpora como visión política del Ejecutivo la perspectiva de género. Se hacen cambios de manuales y hay una movida muy grande, marchas multitudinarias en Perú en contra de la aplicación o de los cambios o de la introducción de esta perspectiva de género. Porque en definitiva,
lo que se critica allá, acá y en los distintos países que está este movimiento, no es la educación sexual, lo que ellos dicen como lo biológico, sino la perspectiva de género. Inclusive discusiones que me parecía que estaban saldadas como la diversidad o el aceptar la orientación sexual de cada persona, ¿no? Bueno, también es interesante comparar los diferentes modelos de educación sexual en el mundo desarrollado. En Estados Unidos, por ejemplo, que es un país muy federal, varía mucho de estado a estado, porque esto queda a criterio de cada estado qué tipo de educación sexual implementar. Entonces, sin embargo, el enfoque que prevalece en el país es el enfoque de la abstinencia sexual previa al matrimonio. Eso es lo que se enseña El enfoque en el país. Sí, en la mayoría de los estados lo que el enfoque principal es este, porque también es el enfoque, la bajada de línea desde el gobierno de alguna manera, es el enfoque que financia el gobierno. Esto va más allá de Trump, esto era así antes de Trump. Esto es así siempre. Entonces, más allá de que queda libre criterio de cada estado, el financiamiento que otorga el gobierno es para el enfoque de la abstinencia previa al matrimonio. Entonces, también es muy difícil cambiar esto debido a la presión que ejercen los grupos de lobby conservadores. Entonces, lo que muestra esto es que hay una gran diferencia en los estados más liberales, que se encuentran en las costas este y oeste del país, y los países más conservadores en el centro, en cuanto a índices como el embarazo precoz. Por ejemplo, en los estados más liberales, como Nueva York o Nueva Jersey, el índice de embarazo precoz o adolescente es alrededor de 10 por cada 1000. En estados más conservadores como Texas es alrededor de 35. Y después es interesante... Logra exactamente lo contrario de lo que se propone. Exactamente. Y después en estados como... Claro, en los estados más liberales eso es marcada la diferencia. Pero a nivel global, Estados Unidos es el país desarrollado con mayor índice de embarazo precoz. Y el año pasado, más del 50% de los adolescentes de Estados Unidos no recibió ningún tipo de información acerca de pastillas o preservativos o otros métodos que no sean la abstinencia antes de mantener relaciones sexuales por primera vez. A ver, la ley de educación sexual, tal como la impulsa el gobierno, busca contemplar situaciones que existen en la realidad, que no son situaciones teóricas y que no se pueden ocultar porque están ahí. ¿Qué pasa si tu hijo tiene un compañero que quiere cambiar de género? Bueno, esto pasa. Y ese chico está amparado por la ley. Mirá la historia de Tiziana. ¿Cuál es el día que vos te acordás como el día más feliz de tu vida? El 7 de agosto. ¿Por qué? Porque ese día en mi escuela contaron de una niña, de un niño que tenía, y en realidad era de nena. Ajá. Y era de España. Y la niña tan contenta, y porque no le gustaba el fútbol, las cosas de varón. Y se dieron cuenta que en realidad era una nena. Esa historia. Me encantó ese día. ¿Te cantó esa historia el día que la contaron en la escuela? Sí, por eso. ¿Y quién la contó? La señorita de lengua. ¿La señorita de lengua? Sí. ¿Y vos le dijiste que esa historia era parecida a la tuya? Sí. ¿Cómo está conformada tu familia? Mira, ahora está conformada por papá, mamá y Tiziana. Antes eran 9 hermanos, más Tiziana y nosotros. Pero quedamos, a partir de la elección y lo que sentía Tiziana, quedamos nosotros 3. ¿Qué pasó con tus otros 9 hijos? No la aceptan, se alejaron totalmente, no la invitaban a cumpleaños, no la invitaban a fiestas, a ningún lado. Nos empezaron a aislar. Un día nos dijo, veníamos en el auto con el papá, nos dijo que quería hablar con nosotros. Y bueno, obviamente en ese momento era hijo, y le dijimos, bueno, sí, podés hablar de lo que quieras. Y fue gracioso porque su carita era como que a ver si les digo o no les digo. Y fue decir así directamente, yo tengo un sueño y en ese sueño yo me despierto y soy una nena. Me miro al espejo y soy una nena. ¿Qué pensaste cuando te dijo eso? Yo te juro que creía que iba a ser un niño gay.
porque ella ya nos había dado un montón de señales. ¿Te sorprendió? No, sí me sorprendió el hecho de que era una nena trans, que después lo entendí, que era una nena trans. Porque en ese momento, la verdad, yo no entendía nada. Veníamos por el lado de que, bueno, hay que entender, no tiene los mismos gustos que un varoncito normal. Que, o sea, el normal de decir el estándar de los varones. No le gustaba el fútbol, no le gustaban los autos, o sea, era todo, siempre jugar con nenas, elegir dibujitos de nena. Era así, era súper delicada. No le gustaba el celeste. Odiaba el color celeste. No le gustaba. ¿Y a vos te sorprendió? Sí, a mí sí. ¿Sí? A mí sí. A mí me dejó en blanco, frío. ¿Qué pensaste? Y nada, la escuché nada más. Lo escuché en ese momento. Y le dije, bueno, hijo, ¿vos estás seguro de lo que nos estás diciendo? Sí, pa, yo estoy seguro. Yo sí creía que era un capricho. Claro. Yo le hablaba a ella un montón de veces, decía, mirá, hija, si el día de mañana vos te arrepentís y ella así con 9 años me tocó la pierna, me dijo, papá, yo voy a ser nena y voy a ser una nena trans toda mi vida, hasta el día que me muera. No voy a volver a ser varón. Si yo te tengo que presentar en la tele, ¿qué tengo que decir? ¿Quién es Tiziana? Es una niña que sus papás la respetan, que tuvo su primer cambio registrado, su documento, y lo tiene, lo cuida, es como su tesoro, y siempre le gustó las muñecas. ¿Siempre supiste que eras una nena? Sí, hasta de bebé. Lo primero que le pregunté yo era cómo quería que la llamáramos. Ajá. Porque, ¿Y ella tenía elegido un nombre? Sí, ella tenía elegido su nombre. Sí. Era Tiziana. ¿De dónde venía Tiziana? Porque antes se llamaba Tiziano. Entonces ella quería, porque en un tiempo atrás nos había dicho que su firma era una A mayúscula, y yo no la entendía, la verdad. Claro. Y cuando ella nos comentó que quería llamarse Tiziana, me dice, ¿vos te acordás de mi firma, mamá? Sí. Bueno, era porque yo quería que mi nombre termine con A. Para mí era blanco y negro. Claro. Para mí no había grises, pero de ninguna manera. No, de ninguna forma. Para mí era, sos pito, naciste pito y vas a morir pito. Para mí fue como una piña de Hulk en la cabeza, en la cara, y que me desarticuló y me desconstruyó. Me tuve que volver a armar de nuevo, porque tocó mi fe, tocó mi machismo, tocó mi todo. ¿Cómo era antes, Tiziana, antes de llamarse Tiziana? No era muy feliz, porque ella iba en contra de lo que, por ejemplo, yo esperaba, que jugara a la pelota, que sea travieso, y era todo lo contrario. Era muy cuidadoso con todo, no le gustaba el fútbol, para ella era un juego de violentos. Cada vez que yo lo llevaba a la peluquería, le cortaba el pelo cortito, con pilinchito, y se deprimía. Y yo le preguntaba, ¿qué te pasa, hijo? ¿No te gusta el corte? ¿Querés que te corte de otra forma? Y no me respondía nada, miraba para abajo y no me respondía nada. No, está bien, me decía, está bien, pero no era feliz. Y yo ahora, después que ella nos habló, rebobinando y todo, me di cuenta de que ella nos estaba dando señales. Lo primero que nos pidió era no cortarse nunca más el pelo. Y creo que todo su proceso se fue limitando a su pelo. O sea, ella quería su documento a los 10 años, porque a los 10 años iba a tener el pelo más largo. Llegaba de la escuela y se vestía de nena. Pero espera, hubo un día que hubo que ir a comprar ropa de nena. Sí, fue el día más feliz de su vida. Contame cómo fue el primer día que te fuiste a comprar ropa de nena. Me sentí muy feliz, me sentí muy común ya, muy relajada, que ya tengo más cosas. Antes no tenía nada. No me sentí rara, no me da vergüenza. No. No. No hay nada de tener vergüenza. Sí. Esa ropa no se la sacaba ni para dormir, o sea, era estar todo el tiempo. Después se animó a ir al centro, como nena. ¿Fue con vos? ¿Fue con Damián? Fuimos los dos. El día de la procesión. La procesión del milagro. Y ella empezó a mirar a todo el mundo, pero todo el mundo no la miraba.
Era una nenita con pelito corto que tenía una vinchita y estaba vestida de nena. Cuando ella vio que no había una mirada ni de extrañada ni de acusación, como que se relajó. Y justo pasaban unos chicos en la procesión, me acuerdo, para mí fue un ángel esa mujer. Y ella empezó como que a bailar así. Y se acerca esta señora y le dice, ¡ay, pero qué alegre que esta nena! Para ella fue lo más. Me dijeron que sos buena bailando. Sí. ¿Cómo te fue en la competencia de baile? Bien, me saqué primero lugar. ¿La malla? Sí. Ah, pero esto es re lindo. sofisticado, hermoso. Es que me lo hice a mi mamá, pero tardó como 2 semanas y esto ¿Tu lo mamá lleva a bordó 1000 todo pesos. esto? Sí. Bailé como si fuera una diosa. ¿Te sentiste una diosa bailando con Sí. esto? Y sí, es de diosa, mira. Al último lugar donde ella fue vestida como nena fue a la escuela. Ella hacía la vida todo el día así, como nena, en todos los lugares donde ella iba, menos a la escuela. O sea que Tiziana iba a jugar a la casa de un amiguito o de un amiguito vestida de nena, iba a un cumpleaños vestida de nena, pero a la escuela iba de varón. Yo me fui a la escuela de vestida de nena y todos me miraron sorprendidos. Y yo, bueno, me siguen tratando como nena. Tiziana, así, me dicen, pero las señoritas no. Tizi, eran Tizi Contreras, era así. Las señoritas te decían Tizi. Sí. Para no poner ni Tizi, ni la A ni la O. Ni la A ni la O. De las únicas que recibió realmente violencia fue de las maestras. Pero que sí. yo tuve que hacer denuncias en el INADI, denuncias en la Comisaría de la Mujer por violencia de género, violencia institucional. A Tiziana se negaban a llamarla con su nombre, teniendo hasta su documento, ¿no? Y adelante mío, su hijo, su niñito, era así. ¿Cómo le tomaban lista? Era gracioso, pues la anotaron con el nombre de nena, pero en la lista de varones. No sé qué pensaron las maestras, te juro que yo creo que pensaron que mi hija iba a ir con plumas, tipo drag queen, te juro. Porque cuando la vieron con un pantaloncito de nena, zapatillita y peinada, como una nena, hicieron así como, es una nena, no va a ir con tacos mi hija a la escuela. Y ese día fue cuando la vi por primera vez salir sonriendo de la escuela. ¿Y qué pasa cuando ella, por ejemplo, quería ir al baño? Cuando iba vestida de varón tenía que ir obligadamente ir al baño de varones. Y ahí fue muchas veces maltratada. Desde el día 0 cuando fue, lo único que sí puedo rescatar es que el primer día cuando fue vestida de nena, ella fue al baño de mujeres. Tiziana tiene documento de nena desde los 10 años. Sí. ¿Cómo fue ese trámite? ¿Fue muy Un largo? trámite. No. Nos presentamos con Tiziana, primero fue, digamos, los 3, contándole lo que mi hija sentía. Después nos pidió que nos retiráramos para hablar solamente con Tiziana. Claro. Tiziana le repitió exactamente lo mismo. A los 3 días nos llaman diciendo que ya tenía el acta nueva. ¿Y ese día? Ese día Vértigo. repartía abrazos por todos lados. Le sacan la foto y vos ves el documento, tiene una sonrisa que le parte la cara. Y claro, y le anulan el documento anterior y le cortan. Y ella fue lo único que dijo, córtelo todo, dice, destrúyalo. Yo voy a trabajar de veterinaria. ¿De veterinaria? ¿Kiarita es tu primer... Sí, Pellito. ¿Es tu primer paciente? Paciente, sí. ¿Qué le dirían a un papá o una mamá que tiene un nene o una nena que le dice, me veo distinto en el espejo? Que no tengan miedo. Que hay papás que como él fueron criados con blanco y negro, pero en el medio hay grises. Y esos grises se manejan con amor, nada más. Muy linda nota, realmente muy linda nota. Muy impresionante, fue muy... Vos tenés hijas de la edad de Tiziana. Sí,
y es una nena. Nosotros fuimos con Maxi Heider y Mario Peredo a la casa de Tiziana 2 días. Los tres cuando salimos pensamos lo mismo, como es una nena igual a mi hija, a la hija de ellos y demás. Tiene la misma agenda, tiene las mismas inquietudes, le gusta a Cristina Aguilera bailar y ser veterinaria, lo mismo que podría decir mi hija. Y sus pares, sus amigos, sus compañeros de la escuela, la aceptaron siempre así. Donde ha tenido algún nivel de conflicto ha sido con los mayores, ¿no? Con los mayores. Vamos a un corte, en un segundo con Cecilia hablamos del tema judicial, DNI y demás. Báncame, dale. Bien, la otra vez comentábamos al aire, bueno, yo ya en realidad lo comenté varias veces, que en verdad yo creo que el DNI no tiene que tener sexo, la descripción del sexo, por el Estado en el fondo no tiene que importar con quién se acuesta cada uno, es un problema de uno. Hay que poner el nombre y nada más, y ya. Ahora vi que hay una diputada, mira vos, del Frente para la Victoria del Sur, que propuso eso, bueno, en buena hora. La ley de identidad de género existe del 2012. ¿Y autoriza eso? Autoriza el cambio de identidad de género. En realidad lo que tiene que hacer una persona en esa situación es primero cambiar la partida de nacimiento. Entonces depende de la autoridad provincial y con la partida de nacimiento cambiada va y saca el DNI que redacta lo mismo que dice la partida de nacimiento. Desde que se aprobó la ley hay 7.052 casos de cambio de género. La mayoría son de varón a mujer, 5.598, 1.454 son de mujer a varón y 112 de todos esos 7.000 cambios de género son de niños menores de 18 años. Ahí está Tiziana, que existe, aunque se la quiera barrer abajo de la alfombra. Yo iba a decir, vamos ahora a un poco de belleza, pero belleza también veíamos con esa nena ahí bailando, ¿no? Fue divino este tape de Tiziana. Miguel Caride, señores.